porque queremos volver a mirar la ley, así como lo hizo el pueblo de Israel con Moisés. Y para los pensamientos devocionales esta mañana hemos invitado al pastor Juan José Andrade, que nos hablará de una pareja de misioneros, un equipo de misioneros, pioneros, inspiradores. Gracias, doctor. Buen día tengan todos, placer saludarles, deseamos bendiciones para todos en este día. Sí, como está en el título, vamos a hablar de una pareja de obreros, como un equipo para el cumplimiento de la misión. Tenemos una base bíblica. Bueno, antes quizá lo que quisiera lograr con este devocional, dar instrucción, algunos datos que a lo mejor son desconocidos. Otra, pues inspirarnos mediante esa información para tratar de ser como fueron nuestros pioneros y también que el Espíritu de Dios nos ayude a tomar decisiones personales de una vida de servicio y entrega al Señor. Un fundamento bíblico para la reflexión de esta mañana se encuentra en Romanos capítulo 16, versículo 3. Si alguien tiene su Biblia, la quiere buscar, de otra manera, aquí la pongo también al frente. Fíjense que en estas muy cortas líneas, el apóstol Pablo puede darnos un mundo de cosas de las que nosotros nos podemos imaginar. Dice él, hablando de una de las parejas más notorias en la Biblia, cuando hablamos de parejas, matrimonios, que hay en la Biblia, hay muchos matrimonios en la Biblia, pero de algunos de ellos no se dice absolutamente nada. Sin embargo, los comentarios que aparecen en la Biblia con respecto a esta pareja siempre se hacen en conjunto. Dice el apóstol Pablo, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Fíjense que en 4 libros diferentes de la Biblia se menciona a esta pareja, a este matrimonio, en 4 diferentes libros. Y de las 7 menciones que se hace a ellos, 5 de ellas se menciona primero a ella. Priscila es el nombre de la mujer. Lo cual es extraño porque en aquel tiempo, en la cultura de ese tiempo y en el lugar, en la zona, no era propio. Las mujeres no ocupaban un lugar predominante, incluso en las listas de genealogías, ellas no se mencionan normalmente. Así que el hecho de que 5 de las 7 referencias ella aparezca en primer lugar, da la idea de que ella ocupó un lugar importante en el liderazgo de la iglesia cristiana primitiva. De hecho, así fueron ellos. Esta pareja fueron tutores del gran evangelista Apolos, lo condujeron, lo orientaron y llegó a ser un gran hombre. Así que Priscila y Aquila ocupan en la historia de la iglesia cristiana primitiva una pareja importante para el progreso de la obra. Ellos se dedicaban a la confección de tiendas de campaña y entonces cuando vino la persecución en Roma, porque eran originarios de ahí, huyeron a Grecia y allá se encontraron con el apóstol Pablo. Una cita del Espíritu Profecía, recibiréis poder, dice, el Señor emplea diversos instrumentos para el cumplimiento de su propósito, mientras escoge a algunos con talentos especiales para dedicar todas sus energías a la obra de enseñar y predicar el Evangelio, muchos otros que nunca fueron ordenados mediante la imposición de manos humanas, son llamados a realizar una parte importante en la salvación de las almas. Dios tiene un lugar para cada uno de nosotros en la obra del Señor. Hablando de los obreros que formamos parte de esta institución, según los reportes tenemos 376 empleados de tiempo completo, de los cuales 47 son matrimonios que ambos trabajan en esta institución o en el consorcio de la iglesia. 47, o sea 94 son empleados cuya esposa o esposo trabajan aquí. 199 están casados, pero solamente él o ella trabajan en esta institución. 58 son solteros, así que tienen una gran posibilidad por delante. 58 son solteros y 25 tienen otra condición, separados, divorciados, en fin, viudos, 25 de ellos. Hablemos de
esta pareja de obreros como un equipo para el cumplimiento de la misión, Jaime y Elena White. Normalmente ella ocupa un lugar muy especial, los reflectores normalmente están con ella y la vida de Jaime White queda un poco atrás, quizá como Priscila y Aquila, porque realmente ella pues ocupó un lugar muy importante en la historia de nuestra iglesia, aunque él fue un extraordinario administrador. Ambos son originarios del estado de Maine, al noreste de los Estados Unidos. Él nació en Palmyra y ella nació al sur, en Gorham, Maine. Sin embargo, temprano en su vida se fueron a Portland, ella, porque sus padres allí se establecieron, y ellos se conocieron por primera vez en 1843, cuando Guillermo Miller fue a Portland para dar unas campañas, unas predicaciones bíblicas con respecto a la segunda venida de Cristo. Allí por primera vez ellos se encontraron en 1843. Después de la primera visión que ella tuvo en 1844 y a partir de 1845 ella empezó a compartir con otros las visiones que Dios le había dado. Entonces él se sintió muy impresionado por los comentarios, las enseñanzas de ella, tuvo una admiración muy especial por su obra, que se ofreció para ser su protector legal. Sin embargo, y a partir de 1845 empezaron a viajar por diferentes lugares, acompañados de otras hermanas y hermanos, pero empezaron los comentarios, críticas con respecto a ellos, y entonces la mamá de Elena le prohibió que siguiera en estas giras, en estos viajes, porque le estaba afectando la reputación. Al principio Jaime White había dicho que el matrimonio era una artimaña del diablo, porque en el contexto de la venida de Cristo no podía uno dedicarse a otras cosas sino a la predicación del evangelio, pero pronto cambió de idea y el 30 de agosto de 1846 se casaron. Él tenía 25 años y ella tenía 18. No hubo luna de miel, no tenían dinero, vivieron por el primer año en casa de los padres de ella. Allí vivieron con sus padres en Portland. Este es el certificado de matrimonio de ellos en Portland el 30 de agosto de 1846. Los primeros años fueron de una profunda escasez. Todo lo que tenían, de acuerdo a los registros y al testimonio de ellos mismos, en los primeros 8 años, todo lo que tenían cabía en una maleta de 1 metro de largo. Todo lo que tenían. Los primeros 8 años de su vida, de su matrimonio, vivieron en una profunda escasez. Jaime consiguió 2 sillas que estaban abandonadas por ahí, remendadas, de diferente comedor, que de alguna manera les ayudó para formar parte de los que serían sus primeras posesiones. La familia Holland también los hospedó durante 1 año en su casa, es decir, no tenían ellos dónde vivir. Sin embargo, era una pareja de obreros comprometidos con la obra de una manera muy especial. Nunca volvían a casa antes de haber terminado el trabajo que tenían a mano. El éxito de la obra eclipsó su éxito personal. Aquí tengo algunos datos en relación con ellos. Por ejemplo, se admiraban mutuamente, tanto como por sus personas como también por su responsabilidad. Muy pocos matrimonios enfrentaron los desafíos que esta pareja enfrentó. Imagínense que él fue el presidente de la iglesia y ella era la profetisa. ¿Pueden ustedes imaginarse al interior de ese hogar o también en reuniones públicas lo que significaba cuando pedían la opinión de uno o de otro? Cuando uno u otro tenía que expresarse, ¿quién tenía la razón? ¿Él como presidente o ella como la profetisa del Señor? Esto hizo que tuvieran algunos conflictos, evidentemente, nuestra naturaleza humana así es. Pero a pesar de eso, ellos pudieron salir adelante. El pastor Jaime White, de quien no se habla demasiado, fue un tremendo administrador. Era un hombre con una visión muy especial. Tenía una firmeza de propósito que lograba las cosas que se proponía. Así que juntos, Jaime y Elena formaron realmente un equipo extraordinario para el avance de la obra. Imagínense ustedes,
establecieron decenas de iglesias, colegios, casas publicadoras, instituciones de salud, dirigieron juntas, predicaron, escribieron, viajaron. Fueron algunas de las cosas que hicieron. Entre los años 1845 y 1881 se registra que ellos realizaron viajes que cubrieron miles de millas en los Estados Unidos, una y otra vez. Y tomando en cuenta que los viajes en aquel tiempo eran en tren o en carruaje, pues pueden ustedes imaginar lo desafiante que representaba. Pero ellos casi cubrieron todos los estados, con algunas excepciones, de los Estados Unidos. Fueron activos y pioneros también, como ya mencioné, en el establecimiento de instituciones adventistas. De hecho, esto también fue en algún momento otro motivo de conflictos, porque cuando ella sentía la responsabilidad de ir a los congresos, animar a los hermanos, fortalecer la fe de hermanos en diferentes lugares de los Estados Unidos, en varias de estas ocasiones, Jaime White prefería quedarse allí en Battle Creek para atender los asuntos propios de las instituciones, la casa publicadora, el colegio, el sanatorio, la oficina de la conferencia general, y porque él los consideraba como sus hijos, a los cuales él tenía que estar al pendiente. Y sin embargo, Elena White siempre lo impulsaba a salir para fortalecer la fe de los hermanos. Enfrentaron adversidades muy, muy grandes. Por ejemplo, los primeros años vivieron en una pobreza extrema. También tuvieron algunos chascos por algunos problemas, es decir, cuando ellos escuchaban críticas de los hermanos, cuando ellos lanzaban planes y los hermanos no se manifestaban en buena disposición para colaborar. Había ocasiones cuando ellos tenían que hacer el trabajo que correspondía a más de 10 personas. Y no tan solo me refiero en la planeación, sino también en la ejecución. Recibieron críticas severas. Ella, pues en aquel tiempo muchas personas que todavía no estaban convencidas o convencidos del don profético en ella la criticaban por ser poseída por el diablo. Y en el caso de él, también era criticado por la dureza o la firmeza de llevar adelante los propósitos de la obra. Así que recibieron muchas críticas. También experimentaron algo que es muy doloroso para algunas familias, la pérdida de 2 hijos suyos. Ellos tuvieron 4 hijos, pero perdieron a 2, un niño de meses y un joven de 16 años. Así que estas fueron experiencias verdaderamente difíciles para ellos. Enfermedades también. La mayor parte del tiempo ellos estaban enfermos también. Cuando el pastor Jaime White murió en 1881, el pastor Urias Smith tuvo el mensaje de consolación. Él dirigió el funeral. Y entre las cosas que mencionó, dijo allí, los esposos White han dado más de $20,000. ¿Pueden ustedes imaginar? Los esposos White han dado más de $20,000 en efectivo, acciones y propiedades durante los últimos 8 años de la vida del pastor Jaime White. Hoy, una cantidad extraordinaria para ese tiempo. La hermana White escribió una carta en 1903 y dijo: he hecho todo lo posible para ayudar a la causa de Dios con mis medios. Estoy pagando intereses sobre $20,000, todos los cuales he invertido en la obra de Dios, y continuaré haciendo todo lo que esté a mi alcance para ayudar a llevar adelante su obra. Ella vivió desde 1881 hasta el año 1915, viuda. Pero esta condición no impidió que ella continuara cumpliendo la obra que Dios le había encomendado. De hecho, realizó viajes a Europa y a otros lugares, a otro continente como Australia. Eran muy hospitalarios. El hogar de los esposos White estaba abierto para los visitantes, tanto en la noche como en la mañana. Había momentos que le parecía a la familia que operaban un hotel gratuito. En tiempo de la conferencia de 1859, por ejemplo, se encontró a 35 personas comiendo en su pequeño hogar. Ese día, después de la conferencia, hay una pequeña nota en su diario. Ella llevaba en algunos años, no siempre, pero llevaba diarios, y en esa fecha escribió:
todos nos encontrábamos agotados. 7 de junio de 1859, 35 personas comiendo en su mesa. Ahora, otro asunto que también fue muy notorio en el caso de este matrimonio, las mudanzas. No sé a cuántos les gustan las mudanzas. Cuando vine para acá, para Montemorelos, me tocó hacer la mudanza solo, pero también a mi esposa le tocó en una ocasión hacer una mudanza ella sola. Bueno, pues uno es muy práctico, ¿no? Y echa todo, y ellas clasifican, ¿no?, las cosas en cajas, pero después no encontrábamos dónde estaban las cosas porque las metí como era más propio, más rápido. Para mí, ¿verdad? Miren, hablando de los esposos, White, ellos, nada más para que tengamos una idea, por el hecho de que ustedes saben que las mudanzas son incómodas, son incómodas. Bueno, pues Elena, hablando ahorita especialmente de ella primero, ella tuvo al menos 40 mudanzas. 40 mudanzas. Vivió en, si tomamos en cuenta el hogar de sus padres, donde ella nació y creció, ella tuvo vivió en al menos 42 diferentes viviendas a lo largo de toda su vida y experimentó 40 mudanzas. 18 de las casas donde vivió lo hizo al lado de su esposo, es decir, desde 1846 hasta 1881, 18 diferentes mudanzas o casas al lado de su esposo. Pero después de que su esposo murió, ella vivió en 24 diferentes casas, habitaciones en diferentes partes. Ella vivió en al menos 3 continentes, los Estados Unidos, América, perdón, Europa y Australia. Y en los Estados Unidos, junto con su esposo, vivieron en al menos 6 diferentes estados. Así que pueden ustedes imaginar lo que eso representó. Además, de entre estas diferentes viviendas donde ella vivió, 2 eran casas de amigos. O sea, imagínense lo incómodo de vivir en una casa que no es la tuya y que te prestan una recámara. 7 vivió en centros de trabajo. Es, por ejemplo, si usted trabaja en la biblioteca, que ahí estuviera su casa. Así que la gente llega a la biblioteca y ahí está su casa. En muchas ocasiones ellos tenían poca privacidad. Y también vivió en al menos 7 retiros rurales, es decir, casas muy sencillas en lugares rurales. A manera de ir terminando, algunas características de esta pareja. Tenían un espíritu misionero increíble. Estaban dispuestos a ir a cualquier parte donde el Señor los llamara. Tenían conciencia de extranjerismo, es decir, por eso precisamente pudieron tener esa disposición para ir y cambiarse y tener mudanzas, porque no, ellos sabían que su verdadero hogar estaba en el cielo, bueno, temporalmente, ¿verdad? Pero ellos tenían ese espíritu de extranjerismo, que estamos de paso aquí solamente. Tuvieron la capacidad de sobreponerse a las adversidades tan difíciles que enfrentaron. Tenían espíritu emprendedor, ambos. ¿Cómo pudieron lograr tantas cosas? Claro, la bendición de Dios, pero ¿cómo pudieron lograr tantas cosas? Ella realmente también fue una mujer muy emprendedora. Fueron visionarios y provisores, especialmente pensando en el progreso de la obra y de los demás. Tuvieron una entrega completa al cumplimiento de la misión y una actitud santificada de la prosperidad. Sí, porque los últimos años de la vida de Elena se puede decir que ella pudo tener recursos como para poder comprar 1, 2 o 3 casas en diferentes momentos, no al mismo momento, pero sí pudieron tener prosperidad importante. Para que tengamos una idea de la disposición que ellos tenían de dar, les comparto esta carta que le escribió a su hijo Willie en 1878. Ella se enteró que la iglesia de Oakland, California, los hermanos habían tomado la decisión de vender el templo porque tenían muchas deudas y los acreedores, el gobierno les estaba cobrando y le iban a recoger la propiedad. Así que ellos decidieron vender el templo. Cuando ella se enteró, le escribió a su hijo y le dijo: querido hijo,
he recibido tu carta donde le cuenta lo que él le contó a su madre, y entonces luego le dice, la casa de reunión, de cultos, no se va a vender, no se debe vender. Y ella mencionó, primero, dice, la casa no se va a vender, primero estoy dispuesta a vender mi casa, la que está en la esquina de la calle Castro y Eleven, que vender la casa de Dios. La casa de Dios no se vende. Y ella tenía, y no tan solo era de palabra, porque en muchas ocasiones lo hizo. Los hermanos tomaron una decisión diferente posteriormente. En 1901, cuando ella vivió sus últimos 15 años, se fue al norte de California. Compró un terreno de 74 hectáreas en Santa Elena, California. De allí donó para que se construyera el sanatorio. También donó otra parte para que se estableciera un lugar para el tratamiento de las aguas, para una torre de la fábrica de alimentos. En lo que quedó, ella creó lo que sería su último hogar. Compró también en la montaña 120 acres de madera por $500. Y luego, cuando fue necesario, hubo un momento cuando se necesitó mucha madera, ella vendía la madera a cambio de lotes. Qué interesante. Y esos lotes ella los donó para el establecimiento de una iglesia, de una escuela y para hermanos necesitados. De las 74 hectáreas, ella retuvo 37. Joya de los Testimonios dice, los que se unieron al Señor y prometieron servirle, están obligados a participar con Él de la grande y magnífica obra de salvar almas. Desempeñen fielmente su parte durante la semana los miembros de la iglesia y relaten el sábado lo que han experimentado. La reunión será entonces alimento a su tiempo que infunda a todos los presentes nueva vida y vigor. Esta es una de las pocas fotos, no sé por qué, pero esta es una de las pocas fotos donde podemos ver al pastor Jaime White y a su esposa. Allí está él detrás, le está poniendo la mano en el hombro. Ellos, esto fue en 1880, al año siguiente él falleció. Así que esta es una de las últimas fotos donde podemos ver al pastor Jaime White y a ella allí en un campestre. Si os entregáis al servicio de Dios, Él, que es poderoso en el cielo y en la tierra, proveerá todo cuanto necesitéis. ¿Lo creemos? Amén. Termino con esta es la última presentación. Hermano, hermana, dice la hermana White, tome su trabajo en el lugar donde se encuentra, haga lo mejor que pueda y contemple siempre a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En ninguna otra forma podemos hacer la obra de Dios y magnificar su verdad que siguiendo los pasos de aquel que abandonó su elevado puesto de mando para venir a nuestro mundo, a fin de que mediante su humillación y sufrimiento los seres humanos pudieran llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Por amor a nosotros, Él se hizo pobre para que mediante su pobreza alcanzáramos la posesión de las riquezas eternas. Que Dios bendiga a cada uno en esta mañana, es mi deseo. Muchas gracias, Pastor Andrade. De verdad que inspirador, y nosotros creemos que somos misioneros y hacemos un gran sacrificio. Qué inspiradora la historia de este matrimonio. Muchas gracias por traernos a nuestra mente y algunos datos que yo no sabía. No sé, tal vez a otros les ha pasado que no sabíamos de este matrimonio tan conocido. Bueno, vamos a aprovechar estos momentos tempranos de la mañana que nuestra mente está muy lúcida para leer. Ustedes van a recibir como obsequio este libro, Fundamentos de la Educación Cristiana. Es una recopilación de mensajes de Elena de White, pero a diferencia del libro La Educación Cristiana, que tal vez muchos conocemos, no voy a usar la presentación ahora, pueden sacarla, gracias. Este libro está organizado por fechas, es decir,
Si queremos saber el pensamiento de Elena de White sobre un determinado tema, van a encontrar recopilaciones organizadas por fechas. Así podemos darle continuidad y mirar cómo Elena de White fue presentando los temas. Hoy vamos a leer sobre el lugar de la Biblia en una universidad adventista. ¿Dónde ponemos la Biblia? Cada uno de ustedes forma parte de un grupo pequeño. Cuando digo pequeño, a lo sumo 6. Así que todos somos muy importantes y iremos a alguno de los edificios que está aquí muy cerquita para leer. Vamos a leer entre ahora que nos vamos, y las 10:15. Al terminar la lectura en torno de las 10, como grupo van a contestar 3 preguntas. Los jefes de cada grupo ya saben lo que van a hacer y les pedimos a los jefes que las contesten de la manera más concisa posible. Porque para el final de la mañana vamos a mirar en la pantalla las respuestas de todos a estas 3 preguntas que tienen que ver con nuestra lectura sobre lo que Elena de White escribió del rol de la palabra de Dios en una universidad adventista. Si alguno de ustedes aún no sabe a qué grupo pequeño pertenece, aquí a la salida sobre este lado hay 2 personas, está Cristobao y creo que Jamín, no sé si alguien más, que le pueden orientar en qué grupo están. Así que nos vamos a mover a los grupos. Allí van a pasar asistencia a los jefes a las 10:15 en la Plaza 5 de Mayo, activación física, y a las 10:30 en punto aquí. Nos vemos. Muchas gracias.